¿Qué tal amigos? Y continuando con estos temas acerca de las festividades, nos toca analizar lo que serían las festividades de Año Nuevo relacionadas con el dios Jano. Y hablaremos acerca de su origen, de lo que es su simbolismo, de lo que es el sincretismo de otras religiones con representaciones similares a este dios. Y lo que se puede apreciar a simple vista de este dios es que encierra dentro de él el principio de dualidad, tanto como la representación de un dios liminal. Entonces, hablemos sobre los dioses liminales, pero en sí, ¿qué es una divinidad liminal? Esto refiere a lo que sería un límite o frontera. Significa el no estar en un sitio, ya sea físico o mental, ni en otro. Es estar en un umbral, entre algo que se ha ido y lo que está por llegar. Este concepto está muy relacionado con lo que serían los rituales de paso. Para entenderlo un poco mejor, también existen lugares liminales. Tal sería un ejemplo el aeropuerto, debido a que nosotros procedemos de un lugar de origen y tenemos un destino. Ese lugar representaría la liminalidad. Así que el concepto de Dios liminal es como decir Dios de dos mundos, como Hécate, como Jano, etcétera. Estos, por ejemplo, siempre suelen ser los guardianes de las puertas. Estas puertas pueden ser planos, experiencia o simplemente conocimiento. Y estos dioses suelen ser tan abstractos por ser responsables del tiempo, como ya lo habíamos visto en los episodios anteriores sobre las Saturnalias, que este dios Jano fue quien dio asilo a Saturno después de haber sido expulsado de Grecia. Y tomando esta premisa y con lo que habíamos dicho en el programa anterior, debido a que habíamos situado el origen de Saturno en una etapa agrícola de la humanidad, en este relato que les había mencionado antes, Jano le da asilo a lo que es Saturno, es decir, él ya estaba asentado previamente que Saturno. Pero también el concepto sobre el dios Jano es que es un dios de cambio, que éste estuvo presente en los inicios del mundo, custodió las puertas de los cielos, presidió la religión, la vida e incluso a los dioses. Y como podemos observar, es un concepto tan abstracto que este es el que daría pie a los dioses debido a que es un principio, existió antes que todos esos conceptos. Y este fue el dios más importante de la religión romana, referido a él como el dios de dioses, custodio del universo. Sus símbolos fueron un bastón y unas llaves, y su relevancia era incluso superior a la de Júpiter, un dios principal de la tríada capitolina. Pero la representación de este principio o dios se encuentra esparcida por todo el neolítico, incluso en culturas precolombinas. Y también, como les había mencionado, se puede apreciar que Jano quizás fue el sincretismo de dioses más anteriores a él, debido a que existe un dios etrusco llamado Culsan, que este tenía sus mismas funciones y que también este último dios está relacionado etimológicamente con la furia Kalsu, furia alada que también era bifronte y que ésta vigilaba la entrada al inframundo. Sus símbolos siempre eran una antorcha y un par de tijeras que simbolizaba la ruptura con el mundo de los vivos. El simbolismo impreso en estos dioses es el de portero, debido a que ellos portan la llave que también a su vez es un símbolo axial vertical, del cual ya habíamos hablado sobre este simbolismo. Y el simbolismo más sencillo de estas divinidades es que son los guardianes de los cielos. También serían representantes de lo que sería la iniciación para ciertos cultos mistéricos. Pero para el ojo más entrenado sabrá que Jano cuenta con un triple rostro, debido a que su simbolismo es claramente visible lo que sería el pasado y el futuro. Pero algo que se ignora es que Jano es el dios liminal. Su simbolismo se encuentra justo en medio de esos dos símbolos, el cual sería el presente, la realidad. Y también
como este es un símbolo de dualidad, representaría el intermedio entre dos mundos, el plano mental y el plano físico. Esta representación del tercer rostro de Jano es también una representación de lo que sería el tercer ojo de Shiva. Y para poner un ejemplo sencillo sobre esta simbología del tercer ojo, esta es que debido al tercer ojo es la función mental, es la capacidad que tiene el hombre para poder entender el plano psicológico del mismo, que puede interpretarlo con el plano de la realidad y físico, pero relacionado con su pensar. Es por eso que en la antigüedad existían representaciones simbólicas, existían relatos alegóricos, existían mitologías, y es debido que únicamente con una apreciación plenamente intelectual con el tercer ojo podemos entender claramente el mensaje que nuestros antepasados trataron de comunicar. Y ese carácter que ellos tienen de las llaves es debido a que el simbolismo es que abren el reino de los cielos, el reino de la mente. Los cristianos, que ya como les había mencionado antes, tomaron de religiones paganas, hicieron parte de su culto, es decir, sincretizaron las creencias de cultos más antiguos a su religión naciente. Poniendo un ejemplo muy claro sobre lo que fue la cristianización, es que el dios Jano, con su representación dual de dos caras, ellos humanizaron lo que sería este dios y lo dividieron en dos Juanes, el Juan Bautista y el Juan Evangelista, el cual su celebración se encuentra exactamente en lo que son los solsticios de verano y de invierno. Y como ya habíamos visto en programas anteriores lo que fue la etimología del nombre de Juan, que este significa puerta, es de ahí su estrecha relación que tiene con el dios Jano. También una cosa digna de mencionar es que los juanistas son aquellos que sobrepasan las apariencias exteriores y que dominan lo que serían los aspectos religiosos y esotéricos, tal y cual eran los templarios. Ahora hablemos un poco de lo que es el origen que se le ha dado a este dios, debido a que su concepción ha sido diferente a través del tiempo. En algunas corrientes se ha situado como primogénito del rey de Atenas y de Apolo. Como veremos un poco más adelante, el simbolismo y de estos rasgos que se encuentran impresos en esta paternidad. También existe una tradición más mística, que este era hijo de Urano y Hecate, o lo mismo el cielo y la tierra. De ahí que se sugiera su naturaleza dual, y algo que es muy notorio en su simbolismo es sobre su descendencia, debido a que su descendencia estaba relacionada con el agua, con los ciclos del agua, que estos vendrían a simbolizar purificación, renacimiento, estaciones, ya que existe una historia del rapto de las Sabinas donde Jano lanza agua caliente hacia los sabinos. Es por ese origen de carácter primigenio que su nombre fue perpetuado en el primer mes del año, llamado en habla inglesa January, que en latino fue Janeiro, como en Brasil Río de Janeiro o Río de Jano, que este a su vez pasa al español quedando como enero. En estas etimologías, los antiguos eruditos propusieron 3 etimologías, cada una con implicaciones sobre la naturaleza de este dios. La primera se basa en la definición misma del caos, dado por Pablo el Diácono, y que refiere a la palabra gentaem, geare, es decir, estar abierto, de la cual deriva la palabra ianus, por pérdida de la inicial aspirada. En esta etimología, la noción del caos derivada de la naturaleza primordial del dios. Otra de las etimologías propuestas fue por Nigido Figulo. Está relacionada por Macrobio. Janus sería Apolo y Diana, Yana, por la incorporación de la D por el motivo de la eufonía. Esta explicación ha sido muy bien asimilada por Josh Fraser. Apoya que todas las asimilaciones de Jano al sol brillante, el sol y la luna, que suponen un dianus anterior, formado de diaes de la raíz indoeuropea dei, brillar, representación latina por dies, día, Diovis y Júpiter.
Una tercera etimología indicada por Cicerón, Ovidio y Macrobio, que explican que el nombre en latín deriva del verbo ire, que se basa en la interpretación de Jano como dios de los comienzos y de las transiciones. Y de Janus deriva Ioana, puerta, de donde proviene jamba, los elementos verticales que sostienen el dintel o arco de una puerta. En este punto cabe mencionar algo particularmente especial, debido a que en la antigüedad fue construido el arco de Janos en honor a él, y en la actualidad se dice que es diferente lo que sería la simbología del arco del triunfo esparcido por toda la tierra, pero la relación primigenia de la unión de esa dualidad está presente aún en este principio de Janos. Aunque en un capítulo posterior hablaremos acerca de simbologías de esos monumentos que persisten en nuestros días y que acarrean un contenido simbólico muy arraigado al pasado. Volviendo a Jano, hablando lo que es sobre su naturaleza, la opinión de la mayoría de los académicos modernos sobre las funciones del dios pueden verse organizadas en torno a un solo principio: precedir sobre todo los comienzos y las transiciones, ya sean abstractas o concretas, sagradas o profanas. Las interpretaciones de la naturaleza, fundamentalmente del dios, lo limitan a su función general o enfatizan un aspecto concreto o particular de ellas, identificándolo con la luz, el sol, la luna, el tiempo, el movimiento, los años, las puertas y los puentes. Y en este punto es donde cabe resaltar lo que sería la teoría como dios solar a Jano. Según Macrobio, que cita a Nigido Figulo y Cicerón, Jano y Jana, o bien conocido como Diana, son pareja de divinidades veneradas como Apolo o el Sol y la Luna. Ahí que Jano reciba sacrificios antes que todos los demás, porque a través de él el aparente camino al acceso a la deseada deidad. Y ya en capítulos posteriores hablemos de lo que ha establecido George Fraser en lo que sería la rama dorada, sobre Diana de Nemi, el origen de todas las creencias europeas. Pero como ya les había mencionado antes, esta representación de Jano como arco, de hecho tiene su inicio en las culturas suméricas, donde dos pilares eran situados a los flancos orientales del templo. Cada uno marcaba la dirección del sol naciente en las fechas de los dos solsticios, y la presencia de estos dos pilares se ve presente en lo que son culturas masónicas que utilizan a Boaz y Jenkins, los pilares del templo de Salomón, etcétera. Existen muchos ejemplos sobre estos pilares, pero vendría a incluirse simplemente en ese principio dual, el cual abarca Jano, ya que estos pilares corresponderían a lo que sería el solsticio de verano y el solsticio de invierno, el cual pudo haber dado pie a lo que sería el origen de los gemelos divinos. Si recuerdan, ya habíamos hablado sobre el tema de esta representación de los gemelos divinos, en el cual uno es mortal, es decir, el sol brillando, y otro es inmortal, relacionado a cuando el sol no brilla. Luego, estos modelos iconográficos evolucionaron en Medio Oriente y Egipto a una sola columna representada por dos torsos y literalmente un solo cuerpo con dos cabezas mirando a sentidos opuestos. Una manera de investigar la compleja naturaleza de Jano es analizar sistemáticamente lo que son sus epítetos. Un epíteto, quizás el más común de Jano, era pater, encontrado también en la composición de Janus Pater. Aunque este epíteto es compartido por numerosos dioses, pero también algo muy característico era Geminus. Geminus era el primer epíteto en la lista de Macrobio, aunque no está clara la etimología de la palabra. Más ya bien, nosotros podemos tener una idea clara del simbolismo de Géminis o los gemelos. Como conclusión, podríamos decir que es muy sencillo lo que sería su simbolismo, debido a que es una representación de la dualidad presente en lo que sería el mundo. Como habíamos visto, la antigüedad de este concepto se remonta a un tiempo muy perdido en la oscuridad de los tiempos.
La representación más popular que nosotros conocemos es Jano, debido a que es traído a través de las escuelas mistéricas que hacen eco en la actualidad, pero este principio es mucho más antiguo y de hecho no pertenece propiamente a lo que sería esas tradiciones. Lo que se puede apreciar claramente es de que esta tradición proviene del Neolítico y que es más antigua que los registros escritos que nosotros contamos, debido a que en la epopeya de Gilgamesh, que sería el documento más antiguo encontrado, se narra la presencia de dos gemelos e incluso, como habíamos mencionado, el principio de Jano es anterior a esa leyenda de lo que son los gemelos, anterior a los dioses y en realidad, como habíamos visto, Jano es más la representación de un principio que de una deidad, que debido a su lectura, como habíamos mencionado, también tiene su lectura oculta y sería ese tercer rostro el cual debemos de encontrar o debemos de situarnos. Muy bien amigos, por mi parte sería todo. Si tú tienes alguna opinión o algo que agregar, por favor déjamelo saber en comentarios. Y si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte unas felices fiestas.